Buenos días, vamos a seguir con la colección de vídeos relativas al transformador. En este caso vamos a ver el apartado de principios de funcionamiento del transformador ideal. Partimos de un transformador en el cual tenemos el devanado primario y el devanado secundario con N-1 y N-2 espiras en el devanado primario y en el devanado secundario. Y luego tenemos un núcleo de hierro que tomamos como real, es decir, que tiene pérdidas en el hierro. ¿Vale? Entonces lo que haremos será conectar el primario del transformador a un generador de tensión, a la red eléctrica, que aplicará aquí una tensión V1 de T, y aquí aparecerá una fuerza contraelectromotriz. Esto hará que circule corriente eléctrica por aquí, por el primario, y al circular corriente eléctrica por el devanado primario, hará que aparezca aquí un flujo. ¿Vale? Que llamaremos el flujo phi. Con lo cual, ese flujo, que es variable, puesto que la corriente es una corriente alterna, hará que aparezca aquí una tensión inducida en el devanado secundario, y si ese devanado secundario a través de un interruptor lo llevamos a una carga, pues aparecerá una tensión V2 sobre los terminales de la red. ¿Por qué ponemos transformador ideal? Bueno, ponemos transformador ideal porque vamos a considerar dos cosas. Por un lado, que los cables de los devanados primarios y secundarios tienen una resistencia cero. Entonces, esos cables de cobre, vamos a asumirlos que la resistencia del devanado primario y la resistencia del devanado secundario son cero. Por otro lado, vamos a suponer que el único flujo que hay en el núcleo y que están viendo tanto el devanado primario como el devanado secundario es el flujo común phi, y no hay flujos de dispersión, es decir, no hay flujo que está pasando por una bobina y no la está viendo la bobina contraria. ¿Vale? Luego, estamos viendo que el flujo de dispersión 1 y el flujo de dispersión 2 también coinciden. ¿Vale? Entonces, pues el carácter ideal del transformador es porque estamos asumiendo estos dos aspectos. Vamos a hablar ahora de qué criterio vamos a utilizar de signos. En primer lugar, vamos a ver cómo van las corrientes. Si os dais cuenta, lo que vamos a tener son dos circuitos, un circuito eléctrico en la parte del devanado primario, luego el acoplamiento magnético y un circuito en el devanado secundario. Y las corrientes, con respecto a los devanados, son distintas. En la malla de la izquierda, si os dais cuenta, la corriente está entrando por el devanado primario y estamos asumiendo que la energía sale del generador de tensión y va hacia el devanado primario, es decir, el devanado primario está funcionando como receptor. Esta corriente va a hacer que aparezca un flujo en el núcleo, y lo que estamos viendo es que se inducirá una tensión inducida en este segundo devanado. Este segundo devanado, cuando se cierre este interruptor, funcionará como un generador dando tensión a la carga. ¿De acuerdo? Entonces funciona, el criterio es un criterio de transferencia de energía que transferirá desde la fuente, desde la red, hacia nuestra carga a través del acoplamiento magnético que se produzca en el núcleo. En un momento dado, las tensiones en el primario y en el secundario, pues las tensiones inducidas simplemente vendrán dadas por la ley de Faraday. Es decir, la tensión, la fuerza contraelectromotriz que aparece en este terminal será el número de espiras del primario por la derivada del flujo con respecto al tiempo, y la fuerza electromotriz en el secundario será pues el número de espiras del secundario por la derivada del flujo con respecto del tiempo. Aquí es importante también aplicar o tener claro el criterio de signos. En un instante de tiempo dado habrá un terminal que tendrá más tensión que el otro terminal. Y esos terminales se suelen denotar por un puntito. A ver, un puntito aquí, otro puntito aquí, que probablemente lo hayáis visto en teoría de circuitos. ¿Qué significa? Pues eso lo que significa es que en un momento dado la tensión de esta pata tiene más tensión que esta, y la tensión es más positiva en este punto que en este. La forma de verlo es ver por dónde tendremos que meter las corrientes para que el flujo esté circulando en el sentido que estamos marcando aquí. En este caso es un sentido dextrógeno, es decir, el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, si yo introduzco la corriente en este sentido,
el campo magnético creado por esa corriente, según la regla de la mano derecha, sería hacia arriba, es decir, sería en sentido dextrógiro, y la corriente debería entrar en este sentido para crear un campo magnético hacia los dedos hacia abajo, indicando que el flujo iría hacia abajo, ¿verdad? Entonces, las corrientes deberían entrar por donde están los puntos para que el flujo que se cree debido a esas corrientes tenga el mismo sentido. Bueno, con lo cual, pondremos el puntito arriba y arriba para indicar que en cada instante de tiempo ese punto, los terminales que tienen ese punto tienen la misma tensión. Bueno, generalmente los terminales de alta tensión vamos a suponer que es un transformador reductor, con lo cual vamos a aplicar una tensión más elevada en el primario y se va a reducir en el secundario. Los terminales de alta tensión, que en nuestro caso sería el lado de la izquierda, se van a denotar por las letras A mayúscula y A', y luego los terminales homólogos, es decir, el terminal que tiene la misma tensión pero más pequeña en el lado secundario, se denota por las mismas letras pero en minúscula, es decir, el punto A vendría aquí con el punto A minúscula y el punto A' se denotaría aquí con A minúscula prima. Si tuviéramos un transformador trifásico, deberíamos tener otras dos espiras para cada fase. Entonces sería la BB' con BB' minúscula y la CC' con CC' minúscula. En nuestro caso estaríamos trabajando con un transformador monofásico y nos vamos a quedar en esta situación. Bueno, vamos a poner un poquito las ecuaciones. En este caso, como estamos suponiendo que el transformador es ideal, lo que ocurriría sería que partimos de un flujo, ¿vale?, que varía con el tiempo. Ese flujo es un valor máximo, y vimos el otro día que dependía del seno de omega t, o lo que es que U sub 1 será igual a E sub 1, y esto será igual a N sub 1 por la derivada del flujo con respecto del pie, y esto es U sub 2, la tensión que tenemos sobre la carga, será igual a E sub 2 por la N2 de la derivada del flujo con respecto del tiempo. Todo esto estamos asumiendo que todas las tensiones, U sub 1, E sub 1, U2 y E2, dependen del tiempo. Estamos en el dominio del tiempo. En función de los valores eficaces, vimos una expresión que indicaba lo siguiente. Era la tensión en valor eficaz era igual a 4,44 la frecuencia por el número de espiras por el valor máximo del flujo. Entonces, aplicando esta relación a los flujos del devanado primario y del devanado secundario, a las tensiones, perdón, no los flujos, tendríamos lo siguiente, sería el valor eficaz de la tensión U sub 1 sería igual a E sub 1 y sería igual a 4,44 frecuencia por el número de espiras del primario, que es N1 por phi sub m, y de la misma forma U2 sería igual a E2 y es igual a 4,44 por F por N2 y por phi sub m, ¿vale? Si nosotros dividimos esas dos expresiones, lo que nos va a quedar es que U sub 1 dividido por U sub 2, esto es igual a E1 dividido por E2, y esto es igual a N1 dividido por N2, ¿vale? Esta relación se llama relación de transformación. ¿Vale? Es importante destacar aquí que en el libro la relación de transformación no la llama igual, le llama R sub t. ¿Por qué hemos mantenido llamarle M y no lo hemos cambiado como en el libro? Bueno, pues porque básicamente en todos los problemas que tenéis disponibles en Moodle, la relación de transformación la llamábamos M. Entonces no nos ha parecido conveniente cambiarlo. Entonces, aunque en el libro esto pone R sub t, nosotros lo mantendremos M simplemente para que cuando vosotros miréis el resto de los ejercicios de Moodle, bueno, pues que sepáis que M es la relación de transformación. Entonces, si estáis leyendo el libro, que espero que lo estéis consultando, ¿vale?, la relación de transformación le llama R sub t. Bueno, una vez que tenemos esto, aquí hay que ver un par de detalles adicionales. Fijaros, en primer lugar, cuando el transformador está trabajando en vacío, es decir, no tenemos carga en el secundario, si no tenemos carga porque está el interruptor abierto, lógicamente esta corriente, vamos a quitarla de aquí, ¿vale? Vamos a poner lo que había, el puntito y la A. Entonces, la corriente que absorbe el transformador es una corriente muy bajita, lo único que tiene que hacer es crear el flujo, ¿vale? Y esa corriente es la corriente que se llama corriente de vacío, ¿vale? Entonces, I sub 0
es la corriente de vacío. Es la corriente que absorbe el transformador cuando no tiene conectada carga en el secundario. Claro, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros conectamos una carga en el secundario. Si nosotros cerramos este interruptor y conectamos aquí, lo que va a ocurrir es que la corriente que circula por el devanado secundario le llamamos I sub 2. Y fijaros, esa corriente, con el criterio de signos que hemos cogido, ¿vale?, crearía un campo magnético que se opondría al flujo que hay en el interior del transformador, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que el transformador, en el lado del primario, en lugar de estar absorbiendo la corriente sub 0, va a tener que aumentar la corriente. ¿Cuánta corriente tiene que aumentar? Pues tiene que compensar el efecto desmagnetizante de esta corriente sub 2. ¿Cuál es el efecto desmagnetizante de esta corriente sub 2? Pues el efecto desmagnetizante sería el producto de N2 por I2, ¿vale? Luego, ¿vale? Luego aquí tenemos que sumar una corriente que vamos a llamar I sub 2', ¿vale?, que al pasar por el devanado primario cree un flujo que compense el efecto desmagnetizante de N2 por I2, ¿vale? Luego se tiene que cumplir esta igualdad, que N1 por esa corriente I2' tiene que ser igual a N2 por I2. Y aquí lo que tendremos es que I2' despejando sería I2 I2 por N2 dividido por N1, o lo que es lo mismo, I2 dividido por la N, ¿vale? Si en lugar de ponerlos en el dominio del tiempo lo pusiéramos con fasores, lo que va a ocurrir es que la corriente que absorbe por el primario sería igual a la corriente que teníamos inicialmente, que sería la corriente de vacío, más una nueva corriente I2'. Y esa nueva corriente vale la corriente que circula por el devanado secundario dividido por la relación de transformación. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta parte habríamos acabado el principio de funcionamiento del transformador ideal.